Buenos días a todos y por favor, nomás un pequeño recuerdo de apagar sus celulares o de mantenerlos en silencio de qué cosa tan rara y tan curiosa que me sucedió esta mañana. Me trajo un recuerdo también medio espantoso de hace varios años. Yo era misionero en Reynosa y pues el pastor no llegaba, la alabanza empezó y no llegaba el pastor, y luego se acabó la alabanza y el pastor no llegaba, y pues habíamos 3 misioneros ahí y nadie había preparado anteriormente para dar un estudio, ¿no? Entonces entre los 3 decidieron que yo iba a ser el que iba a enseñar, así que me aventaron adelante, ¿no? Sin haber preparación ni nada. Lo bueno es que nos juntamos con Jesús, toda la semana estábamos en estudios, así que empecé a enseñar a Primera de Pedro, donde nos da la bendición de volver a nacer. Y llega el pastor a 20 minutos entre yo empezando el estudio. Digo, ay, qué bien, ya viene el pastor. Agarro mis chivas y me dice, no, ay, quédate. Esta mañana entré y vi al pastor Robert en la tele, y si hubieran las cámaras me sacó de onda, y yo estaba como, ¿dónde está el santuario? ¿Dónde está? Ya llegué tarde. Y eso fue lo que sucedió. Me trajo a memoria algo que no me sucedió de tal forma dramática, pero siempre hay que estar listos, hermanos. Amén. Siempre hay que estar listos, porque uno no sabe cuándo Dios ocupa que uno levante la voz, sea hombre, sea mujer. Pueda que esté en un lugar de citas o algo y una mujer se cae o necesita alguna palabra de aliento, y siempre hay que estar listos. Uno tiene una esperanza tan buena y tan bonita, y una esperanza viva, y siempre hay que estar listos, ¿no? Vamos a empezar el día de hoy. Bueno, no empezar, pero el pastor me pidió que habláramos un poco de evangelismo, y estando orando, Dios me puso en el corazón empezar con la Gran Comisión. Entonces, si gustan voltear conmigo en Mateo 28, 16 al 20, vamos a leer la escritura y luego oramos. Mateo 28, del 16 al 20. Dice así la Gran Comisión, dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias te damos por ser bueno con nosotros, Señor. Te damos las gracias esta mañana porque tus palabras llegaron a nuestro corazón quebrantado, que en el pasado tú nos encontraste con la necesidad más grande, Señor, de que estábamos desamparados, Señor, bajo el dominio del pecado. Sin embargo, tu gracia y tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado. Y ese corazón contrito, ese corazón triste, tú lo has llenado, Señor, de agua viva, de vida, Señor, de esperanza. Y te pido esta mañana, Señor, que no se nos olvide del trasfondo de donde tú nos sacaste, Señor, porque hay mucha gente allá en el mundo que nosotros nos identificamos con ellos, Señor, y el pasado que teníamos, y tú quieres usar nuestras vidas, Señor. Yo te pido que empoderes a cada uno de nosotros, Señor, al momento adecuado, que impulses nuestro corazón para que sepamos que tú nos quieres usar en ese momento, a ese instante, cuando hay alguien que ocupe escuchar esta palabra viva. Acompáñanos el día de hoy, Señor. Siéntate al lado de cada uno de nosotros y háblanos a nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, te pedimos que nos ayudes con las distracciones y que podamos meditar lo que escuchamos el día de hoy y aplicarlo personalmente para nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
La gran comisión, donde Dios nos llama a ser parte de algo más grande, más allá de nosotros. Me gustaría tomar un momento para hacer memoria. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros fuimos parte de algún movimiento más allá de nosotros? Que estábamos tan convencidos de lo que se nos indicaba hacer, que lo queríamos hacer y también queríamos involucrar a alguien más y convencerlos que también lo hicieran. Un movimiento más allá de nosotros. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo la película Dios no está muerto, la primera película, estaba bien padre esa película, bien hecha. Y al final había un concierto. Y en el concierto llamaron a todos a que sacaran sus celulares. Y que a todos los contactos que tenían que mandaran un texto diciendo Dios no está muerto. Dije, qué buena onda, qué padre, qué emoción, o sea, vivirlo en ese momento. Y después el reto se me pasó a mí. Si ustedes recuerdan, la película indicaba que nosotros también mandáramos ese texto. Entonces, yo con la emoción de ser parte de esto que se me pidió más allá de mí, yo también mandé los textos. Yo también le mandé a mis tías que no creían en el Señor, Dios no está muerto. ¿Por qué? Porque yo creí en algo que se me presentó en ese momento. Algo más allá de mí. Pero después de que se acabó la película, se acabó la emoción. Yo me fui a dormir y ya. Pero por un momento se me invitó a hacer algo más allá de mí. Pero Dios no nos está llamando a que vengamos a una emoción. Él nos está llamando a hacer algo más, a ser parte de algo más grande, más allá de nosotros. Algo que tiene un valor espiritual, una vida eterna. Y Dios está llamando a cada uno de nosotros a que vengamos a ser parte de la gran comisión. De que nosotros tengamos por preeminencia, o sea, primero en la vida de cada una de nuestras personas, el compartir el Evangelio, de ser parte de la gran comisión que es eterno, el resultado es eterno. Dios nos ama, ese es el mensaje. Dios quiere perdonar nuestros pecados, ese es el mensaje. Y Dios quiere dar vida nueva en Jesús. Y Dios nos está mandando a que seamos coparticipantes de lo que Él está haciendo en el mundo el día de hoy a través de la Gran Comisión. Los puntos que vamos a ver el día de hoy es obedece a Jesús del 16 al 17. La autoridad de Jesús del versículo 18 a 20 o la mitad del primer, ahí están, mira, del primer parte del versículo, y Jesús está presente. Entonces empecemos con nuestro primer punto, que es obedece a Jesús. Vamos a leer el versículo 16 y 17, dice así: pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora, después de la crucifixión de Jesús, los discípulos estaban con miedo de que ellos iban a seguir y ser próximos a morir. Dice en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo: paz a vosotros. Tenían miedo, ellos estaban escondidos porque los habían matado a Jesús. Y ellos tenían temor cuando se les dio el mandato de ir. Los discípulos estaban atemorizados porque Jesús estaba muerto. Sin embargo, ellos fueron obedientes a Jesús. Fueron al monte donde Jesús les había ordenado que fueran. El miedo era común entre todos los discípulos. Sin embargo, fueron. Y en este momento ya no estaban deseando ver quién iba a ser el más grande entre ellos, porque tenían miedo quién iba a ser el próximo en morir o de ser aprendidos por los judíos. Pues si su maestro ya no estaba, nadie deseaba ser el próximo. Pero ellos hicieron algo muy vital, que es estar juntos y no apartarse de sus hermanos cuando uno tiene miedo de las circunstancias que les rodeaban. Tenían miedo, sin embargo, estaban con los hermanos.
Ese es el reto más grande que uno tiene como cristiano, que cuando las cosas se ponen difíciles, nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de las amistades que aquí tenemos entre hermanos y hermanas, por el hecho de que nos hace falta algo allá afuera. Y por ir en nuestro propio esfuerzo para suplir lo que pensamos que necesitamos algo, no hacemos el tiempo para creerle a Dios. Y el ser obediente y venir a la iglesia o a su palabra, ellos estaban atemorizados por la persecución, sin embargo le hicieron caso a Dios. Y nosotros batallamos con eso. Se nos pone dificultad la cosa por fuera, ya no venimos a la iglesia. Y cuando venimos, podemos traer todas las excusas del mundo. Sin embargo, Dios está con nosotros. Entonces, ¿cuánto está con nosotros Dios que dejamos de venir a su iglesia? O aún dejamos de venir con los hermanos. Porque hay aquí personas que podemos orar unos por otros, animarnos unos por otros. Y no necesariamente tienen que venir aquí a la iglesia, es primordial porque se les explica lo que uno vive, la vida espiritual. Pero afuera de la iglesia hay hermanos y hermanas con las que puedes tener una relación y animarse uno al otro. No estás solo, es lo que el enemigo quiere, que pienses que estás solo. Sin embargo, tenemos unas relaciones eternas y todos estamos en el mismo lugar, todos tenemos miedo. Pero ellos hicieron algo vital, se quedaron juntos y no se desparramaron porque no estaba el Señor ya. Todos nosotros tenemos necesidades y todos estamos pasando por pruebas, pero para muchos esas pruebas se han convertido en un ciclo que están distraídos de la bendición que viene por el ser obediente a Jesús y esperar a Él y a sus promesas. Y no podemos ver que Dios está presente, que Dios quiere presentarse, que Dios quiere revelarse en ese momento ahí, que Él está contigo. Sin embargo, porque estamos allá, no venimos acá. No venimos con Jesús. Y es vital que nosotros nos quedemos juntos. Que compartamos cada uno nuestras cargas y que digamos, ¿sabe qué, hermano? Le quiero llamar solamente... Escoge a una persona en la cual tú puedas confiar y decir, estoy pasando por esto bien duro, puedes orar por mí. Es algo de confianza, no le platicas a nadie, pero escoge a alguien y deja saber que ocupas oración. Después, dice, cuando los discípulos fueron obedientes a Jesús, a pesar del miedo que le tenían a los judíos, ellos fueron al monte y se les apareció Jesús y Jesús les dijo, no, en muchos días van a ser empoderados del Espíritu Santo. Y ellos fueron obedientes y siguieron lo que Jesús les dijo antes de morir. Después murió Jesús y fueron obedientes. Después que los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, hicieron grandes cosas y milagros a través de cumplir la gran comisión. Y eso porque Jesús está presente. Y Él está presente todavía. Pero hay necesidad que nosotros hagamos o tengamos obediencia en cada aspecto de nuestras vidas. Entre más obedientes somos al Señor, más sometidos somos al Señor, más podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Hermano, si tú estás deseando ser usado por Dios y deseas encontrar el propósito de tu vida, debes persistir en poner por prioridad leer la Biblia, de orar, de venir a la iglesia, a pesar de que tengas dificultades en tu vida. Es aquí donde Dios recibe al corazón contrito y dice que yo no rechazo a nadie quien viene a mí. No podemos esperar que Dios nos llene de su poder para hacer su obra si no estamos deseando hacer la voluntad de Dios. El poder ahí está, el acceso ahí está, pero tenemos que desear hacer su voluntad. Los discípulos fueron obedientes y eso es algo que nosotros también debemos de ser obedientes a Jesús. Lo que se nos ha dicho, lo que sabemos que es correcto hacer cuando vemos todo, vamos a decir, oscuridad, debemos de hacer lo que ya sabemos que es correcto. De nuevo, el punto que estamos viendo es obedece a Jesús. Y en el versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Dice, cuando los discípulos vieron a Jesús, algunos le adoraban. Estos anticipaban y estaban esperando que Jesús regresara, porque le creyeron cuando dijo Jesús, después de 3 días yo vuelvo. Ellos ya estaban esperando a Jesús, donde se les fue dicho que le esperaran. Y al momento que vieron a Jesús, fueron llenos de adoración para Jesús cuando le vieron. Qué bendición de que a pesar de que están haciendo lo que Jesús le había dicho que hicieran, que es esperar, ellos fueron encontrados haciendo eso y fueron llenos de adoración al Señor. Qué bendición que a pesar de que cuando uno está haciendo lo que Jesús nos ha dicho que hagamos, tú tal vez te sientes solo, tal vez te sientes olvidado cuando tú estás aquí limpiando la iglesia solo, cuando tú estás haciendo cosas que Dios te ha dicho que hagas y te sientes olvidado y de repente entra la presencia de Dios. Qué bonito es ser encontrado haciendo lo que Dios nos dice, porque nos nace la alabanza, nos nace la adoración al Señor, y eso es lo que estos discípulos estaban haciendo. Ahora, los que dudaban estaban deseando que la persona que se presentó entre ellos no fuera un impostor. Ellos querían asegurar de que sí era Jesús. Entonces por eso dudaban, ellos no querían ser defraudados. Ahora, a estas personas no hay que verlos los que dudaban con desprecio o indignamente, como que no tenían la suficiente fe. Por el hecho de que dudaban, ellos no entendían lo que estaba pasando cuando se les apareció Jesús, y no hay que verlos de tal forma, porque a pesar de que no entendían lo que estaba pasando, ellos eran obedientes y estaban donde Jesús les dijo que estuvieran. Y eso se llama fe. Y muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en las circunstancias como las que hemos describido anteriormente, tenemos que tener esa fe. De que aunque viene la duda, no hemos visto a Dios hacer nada en un tiempo, tenemos que tener la fe de persistir, de seguir en las cosas del Señor. Tenemos que tener la fe para dejar todo en las manos de Dios y venir a su palabra sin falta. Cuando uno tiene duda, ¿vienes tú a la palabra de Dios sin falta? O cuando uno tiene duda, tú no faltas a la oración en tu propio tiempo, no que vengas a la iglesia, pero en tu propia búsqueda del Señor. O sin falta vienes a la iglesia cuando tienes duda. Es interesante que la fe, aunque algunos dudaban, ellos estaban presentes con los hermanos que no dudaban. Y cuando tú tienes duda, es importante juntarte con los que no tienen duda, porque van a ser animados. Y eso es lo que estas personas estaban haciendo. Todos tenían miedo, sin embargo, era un grupo de mediosos. Unos apoyaban a otros, que unos tenían duda y los otros no, y se animaban. ¿Sí? Esto es parte de crecer juntos en la fe como discípulos. La base por la cual uno está aquí es la obediencia a Jesús, nuestra común fe. Por eso estamos aquí, todos somos quebrantados. Todos tenemos trasfondos que no son tan bonitos, sin embargo, la común fe es obediencia a Jesús. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la autoridad de Jesús. Del versículo 18 al 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora Jesús nos muestra 4 cosas en estos siguientes versículos. Lo primero que nos enseña Jesús es que toda potestad le es dada a Jesús. Jesús tiene todo el poder. Hebreos 1, capítulo 1 dice: por el poder por la palabra de su poder, Él sostiene todas las cosas. Jesús tiene toda la autoridad, todo el poder.
y Él nos manda con ese poder. Jesús dice, la segunda cosa que vemos es que Jesús no hace distinciones e incluye a todas las naciones. Cuando Jesús dio la parábola de que iba a ser la boda, todas las personas que fueron invitadas lo rechazaron, tenían cosas muy importantes que hacer. Jesús envió a las personas por las calles, por los caminos, tráiganse a todos y denle vestiduras. Dios no hace distinción de personas y Él, a la persona que llama, Él capacita. Él lo discipula, Él le da su vestidura, Él lo prepara, pero uno tiene que venir. La tercera cosa que vemos es su palabra, todo se debe de enseñar y guardar. Dice Jesús a los religiosos, disculpa, a sus discípulos, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero ninguna de mis palabras pasará. O sea, Dios está desde antes del principio y después de que se acabe todo, Él está ahí. Y todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y luego la cuarta cosa que vemos es todos los días Jesús promete estar presente. Nosotros podemos ver tantas veces en el Antiguo Testamento, pero una de las instantes donde Jesús estaba presente que me impacta es cuando Natán estaba abajo del higo y le dijo, yo estaba ahí viéndote y verás cosas más grandes porque yo estoy aquí, yo voy al Padre. Y Jesús estaba ahí con Natán. Jesús está con nosotros. Él nos está mandando, dice, y se acercó Jesús y les dijo, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gracias al Padre por darnos a Jesús, que Él está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la cosa es de que tenemos que ir, tenemos que hacerle caso al Señor y salir. En Daniel capítulo 7, en el versículo 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta es la potestad del Señor, la cual está hablando de que su reino existía y está prometido de existir desde antes. Pero la división, estuve pensando, la división es la gran comisión, donde verdaderamente el reino de Dios pudo lanzarse, porque Él mandó al Espíritu Santo. Durante lo que Daniel está hablando de unas profecías de los grandes reinos que estaban en la tierra que pasarían y dejaran de existir. Y durante esta profecía se encontraba el reino de Jesús, al cual tú y yo y cada persona que ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, somos llamados para servirle y ser parte de la gran comisión, de ser coparticipantes con Él, que Él nos acompaña. La gran comisión es el acto de evangelizar al inconverso y después discipular al nuevo creyente. Ahora, hay varias razones por la cual uno como cristiano no evangeliza o no predica la palabra de Dios, a pesar de que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Si es que es nuestro Señor, ¿cómo es que batallamos para cumplir lo que Él nos manda? A nosotros nos choca si nuestros hijos no hacen lo que nosotros les pedimos. Sin embargo, Dios está lleno de gracia, que Él pone a las personas que Él sabe que van a ser salvas enfrente de nosotros. Y muchas veces nosotros lo más estamos llamados a cegar y a regar. Pero si Él es nuestro Señor y Salvador, ¿por qué todavía batallamos? Y yo anoté 3 cosas por la cual nosotros no evangelizamos al prójimo. Y la primera cosa es temor de hablar en público. Y muchos de nosotros tenemos temor de hablar en público. Pero ¿qué tal si puedes hablar con el que está sentado enseguida de ti?
vamos a decir, estaba debatiendo este comentario, pero si te encuentras en un trabajo y puedes hacer chismes con alguien, ¿por qué no compartir el Evangelio? ¿Por qué no ser de la misma forma con una persona y compartir el Evangelio? Si puedes hablar de deportes y de la carne asada que estuvo bien chida este fin de semana, ¿por qué no compartir de algo que tiene más paz y que tiene sustancia de vida? Y Dios no nos está llamando a cada persona a hablar en público, pero sí nos está llamando a que podamos predicar el Evangelio. La segunda cosa por la cual muchas personas no predican el Evangelio es por el temor de ser rechazado. Pero ya sabemos que vamos a ser rechazados. Jesús nos dijo que vamos a ser rechazados. Y creo que muchos de nosotros tomamos a pecho el rechazo porque sentimos como que me están rechazando a mí, pero no es tu mensaje. Dios lo dijo claramente que nos van a rechazar porque están rechazándolo a Él, no a nosotros. Pero el mundo nos ha engañado tanto que queremos ser aceptados en cada aspecto, cada atmósfera en la cual entramos, y si no somos aceptados nos afecta, nos molesta. Y por eso mejor no predicamos el Evangelio, porque no queremos ser rechazados. Y la tercera cosa por la cual nosotros no predicamos el Evangelio es el temor de no estar bien informado, de que nosotros no sabemos todo. Pero el Evangelio es sencillo. Cuando alguien me predicó a mí el Evangelio, yo me entregué, no me enseñaron de Génesis a Revelación, me enseñaron el Evangelio, que yo era pecador, tenía necesidad de arrepentirme, que sin Dios me voy al infierno. Y eso fue todo. Y yo me entregué, vi la necesidad que tenía, pero el mensaje es simple. Si alguien te quiere preguntar preguntas más a fondo, tú diles, yo las anoto y después te las digo. Y si no, tráeselo al pastor, el pastor se encarga. Pero el detalle es que el mensaje es simple. Y nosotros debemos de predicar el Evangelio, aunque uno piense que no es informado. Hay una promesa en el libro de Proverbios, dice que quien gana almas es sabio y brillará como las estrellas. Porque cada vez que uno predica el Evangelio, conoce a diferentes trasfondos de personas y uno aprende cómo aplicar el Evangelio conforme a esa persona. Entonces, uno, ¿verdad?, les animo, y Dios nos está llamando, aparte de animarnos, nos está llamando a predicar el Evangelio. Si recordamos que los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo de los judíos, si tienes temor, estás en buena compañía. Ellos también lo tenían. Pero hay una diferencia. Ellos fueron empoderados por el Espíritu Santo. Pero tú también lo tienes. Tú tienes el Espíritu Santo. El detalle es de que tenemos que salir para que Dios nos dé este poder y tenemos que creer el Evangelio y ir a compartirlo. Y cuando uno hace eso, Dios te empodera. Así que si tienes temor de hablar en público, o ser rechazado, o no estar bien informado, tú estás en buena compañía. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, 1 al 4, dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Simple, ¿no? Ese es el Evangelio, a Cristo y a Él crucificado, que volvió a los 3 días. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo tenía temor y temblor al predicar. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo también sentía lo mismo que cada uno de nosotros sentimos cuando sentimos nuestro corazón palpitar bien fuerte. Y tú sabes que el Señor te está empujando a que le prediques o le hables a alguien que está enseguida de ti. Yo lo he sentido y mi corazón está por salirse de mi pecho y es el Espíritu Santo diciéndome: háblale. Necesita escuchar una palabra de vida.
No sabemos por el cual Dios nos impulsa así. Dios sabe el trasfondo de esa persona. Yo puedo platicar de historia tras historia de personas que estaban a punto de suicidarse y Dios los trajo enseguida de mí y cambió su vida. Pero tenemos que ser obedientes a esos impulsos. El Evangelio, el mensaje es simple. Y Dios te da el Espíritu Santo para que seas obediente a esos impulsos, a ese corazón que te dice, platícale. Una vez que tú lo hagas, créeme que las palabras van a venir. Pero tenemos que tener esa fe. El apóstol Pablo tenía ese temor. Y hubo poder del Espíritu Santo a través del Pablo porque el mensaje era simple. Y así es como lo debemos de mantener. El Evangelio debe ser simple. Cristo vino, murió, nos amó, quiere perdonar nuestro pecado y está vivo para hacerlo. El poder es exaltado en nuestra debilidad. Cuando tú tienes ese temor, cuando tú tienes esa debilidad, ese desconocimiento de qué va a pasar, es cuando Dios dice, yo quiero usarte en este momento. Déjame usarte. Hermanos, este poder viene después de que nosotros tomamos el paso y le compartimos el Evangelio a alguien. Si uno no toma pasos de fe, no podrá ver a Dios y su mano activa en su vida. No me malentiendas, Dios está activo en nuestras vidas. Pero hay algo especial cuando tú puedes ver el rostro de alguien cambiar, de que tenía la muerte en sus ojos y ahora tiene vida y hay agua viva fluyendo a través de él en un instante a otro, porque tú le compartiste el Evangelio. Dios está activo en nuestra vida siempre, no me malentiendas, pero hay un diferente poder al tú ir a evangelizar. Estás peleando contra las tinieblas, aquel que no los quiere dejar ir, que está cegándolos, y tú estás ganándole porque estás predicando el Evangelio. De nuevo estamos viendo la autoridad de Jesús y el versículo 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora Jesús les deja saber a sus discípulos que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Y esto es algo que solamente Jesús puede declarar. Nosotros leíamos que Jesús tuvo poder sobre las aguas, tuvo poder sobre los mares, tuvo poder sobre las enfermedades, sobre los discapacitados, sobre el dinero, sobre los demonios, sobre el diablo, sobre la mentira. Y eso es lo que leíamos. Pero Jesús está vivo y todavía tiene autoridad y tiene poder más allá de lo que nosotros entendemos. Varias veces he ido yo a predicar y me han preguntado, ¿quién eres tú para decirme lo que me estás diciendo? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Y por el hecho de que Jesús está vivo, Él nos da la autoridad. Él está presente aún ahí con nosotros y puedo yo responderle conforme a la palabra de Dios, ¿por qué hago lo que hago? Y cuando uno deja saber que yo no estoy ahí en mi propia cuenta, Dios toma como el control de esa conversación y Él hace su voluntad. Recuerdo en Reynosa hace unos años que estaba en el centro, iba yo pasando en el centro y había un brujo haciendo magia. Y estaba haciendo magia con víboras y otras cosas y yo me quedé viendo y después de un rato se apartó el brujo. Y yo me acerqué y le dije, oye, ¿sabías que lo que estás haciendo es del diablo? Me dice, sí lo sé. Le digo, ¿sabías que lo que estás haciendo te va a llevar al infierno? Me dice, sí, yo lo sé. ¿Sabías tú que Jesús te ama tanto que vino a morir por tus pecados y que en este momento tú lo puedes aceptar y apartar el infierno de ti? Me dice, yo lo sé, pero no puedo dejar de hacer lo que hago. En ese momento venía una muchacha que estaba trabajando con él y la muchacha tenía todo tipo de cicatrices grandes en su rostro. Ella venía como un toro así bufeando y con bastante odio venía hacia mí, venía a lastimarme y el brujo le dijo, la paró en seco, dijo, no lo toques. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros. Ahora, ¿me podría pasar algo? Claro que sí, pero en ese momento
el brujo sabía que la presencia de Dios estaba conmigo y no la permitió y la señora ahí se quedó enseguida de mí bien enojada con bastante odio y no me pudo tocar. Yo estaba compartiendo el evangelio. Hermanos, Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y es su autoridad que nos acompaña cuando uno sale a predicar el evangelio. Muchos de nosotros no sabemos del poder y la autoridad que Jesús tiene porque no salimos a evangelizar. No compartimos el evangelio y créeme que Dios nos da oportunidades para que nosotros hagamos eso, pero mejor nos quedamos callados. A cabo solamente es la voz y el latir, el impulso de nuestro corazón que nadie más puede ver. Y nos callamos. Cuando Dios dice, tengo un mensaje poderoso que puede cambiar a todos. Solamente empieza. Dios te bendiga. Oye, qué bonita cruz tienes ahí colgada. ¿Vas a una iglesia? No, no voy a ninguna. Pues déjate enseño de mi iglesia. Déjate hablo de aquel a quien escuchamos en la iglesia. Hay muchas formas de poder empezar una conversación con alguien. De nuevo estamos viendo la autoridad de Jesús y en el versículo 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, aquí dice, por tanto, ir. Esto significa que por lo dicho, por lo evidente, por lo que tú ya sabes que Jesús tiene toda la autoridad. ¿Quién es Jesús? Por tanto, ir. Es lo que significa. Todo lo que tú ya sabes, ve. ¿A quién le está hablando Jesús? A sus discípulos, y no solamente a ellos, sino también que nos está hablando a nosotros, si es que hemos rendido nuestras vidas al Señor Jesús como nuestro Rey y Salvador. Y si es nuestro Señor Jesús, ¿le vamos a empezar a hacer caso? Créeme que hay una bendición si le empiezas a hacer caso. Si empezamos a evangelizar, hay una gran bendición. Uno no puede decirle no a su Señor, eso no es correcto. ¿Hay temor de ir? Sí lo hay. Pero, por tanto, que sabes la Biblia, ve a compartir. Por tanto, que vienes a la iglesia donde se te enseña verso por verso, ves a compartir. Créeme que estás más que preparado o preparada porque vienes a una iglesia donde se te enseña verso por verso, libro por libro. Hay tantas cosas allá afuera que créeme que estás bien preparado, preparada para compartir el evangelio. Especialmente cuando la tierra a cual tú le predicas está seca y tú tienes esta agua viva. La cosa es tomar ese paso de fe y empezar a evangelizar. De nuevo, el versículo 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ir y hacer discípulos a todas las naciones, hermanos, Dios no hace distinción de personas. Para quién es el evangelio, es para todos, ricos y pobres, sanos, enfermos, jóvenes y ancianos, criminales y oficiales. Para todos. ¿Qué tal si fuera para mis vecinos? También lo es. Donde sea que tú estés, hay alguien enseguida y Dios no hace distinción de personas. Esta semana pasada tuvimos un evento y era de evangelización y ahí estábamos. Personas me rechazaron, cristianos pudieron escuchar que los animé a que entraran al servicio activo del Señor. No lo más, eres cristiano, qué bueno, pues me voy a buscar. No, ¿estás haciendo algo en la iglesia? No, pues anímate. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Haz algo. Sirve a Dios. Aquellos que no eran cristianos les prediqué el evangelio. Y aún a un testigo de Jehová lo pude atrapar en sus mentiras. Y se fue y me dijo, voy a estar de acuerdo contigo para estar desacuerdo, así me voy. Y lo confundí con la mentira que su palabra dice. Pero hay que salir a predicar el evangelio y no hacer distinción de personas. Jesús no las hace, ¿por qué las haremos nosotros? Hace unos años, cuando andábamos predicando en las colonias allá en Reynosa, fuimos a una colonia que estaba dominada la zona por los carteles y a ojos vistos ellos estaban operando ahí afuera. Entonces yo vi que estaban sentados en una banca y me les acerqué para predicarles el evangelio. Por ahí iba caminando yo, me los encontré, yo les hablo. Tenían varios pit bulls bien grandes
Y empecé a hablarles del Señor y me dicen, nosotros no ocupamos esas palabras. Nosotros estamos bien, no necesitamos que andes haciendo eso. Aquí mira, allá hay 2 personas sentadas, vete para allá y diles a ellos. Y yo les dije, está bien, pero están sin excusa. Cristo los ama, murió por ustedes y sin Él, dice la Biblia, que se van al infierno. Así que me fui para allá y ellos estaban sentados, 2 señores, y me arrodillé de rodillas y empecé a predicarles el Evangelio con la palabra. Después que yo estaba hablando con ellos, me soltaron a los pitbulls. Y si ustedes conocen los pitbulls, son bien, vamos a decir, palagosos, ¿no? Bien toscos y te quieren estar puchando. Así que yo estaba de rodillas y los perros me estaban haciendo así. Y los señores me dicen, levántate que los perros te van a hacer daño. Y yo dije, yo dije dentro de mí, si algo me pasa, Señor, yo estoy en tus manos. Dije al Señor, ¿sabe qué? No pasa nada, oiga, yo voy a seguir enseñando, los perros no me van a hacer nada, pero si algo me pasa, estoy bien. Al momento que ellos recibieron al Señor y oramos, aceptaron al Señor, los perros me dejaron y escuché a un perro estar llorando bien fuerte allá porque lo agarraron al perro. Era una guerra espiritual, pero aunque yo tenía miedo, la presencia de Dios estaba ahí y me ayudó a seguir predicando. Y los perros me dejaron solo. Dios no hace distinción de personas y nos manda a predicar a todos. Y cuando uno sale a compartir de Jesús, Él está ahí y verá su poder y su autoridad alrededor de nosotros. ¿Me podría haber pasado algo? Sí, pero yo estaba bien con eso. No pasa nada, yo estoy en el servicio del Señor y Él permite y Él no permite. Pero qué buena historia puedo yo contar y qué valor puedo yo decir, si el Señor me protegió la última vez, ¿por qué no me protege? Y me da el ánimo para seguir predicando, no le hace que tan feo o fuerte se vea la persona que te dé temor. Dios te da esas experiencias para que tú sigas confiando en Él. Gracias a Él que me protegió, pero de la misma forma, si hubiera pasado una tragedia, yo iba a seguir compartiendo el Evangelio. Porque eso es lo que Jesús me mandó a hacer. Porque eso es lo que Jesús nos manda a hacer. Versículo 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hecho de hacer discípulos es de compartir el mensaje del Evangelio, el mensaje transformador a los inconversos y hacerlos seguidores de Jesús. Cuando habla aquí del acto de bautizarlos, sí habla del acto de ser sometidos por el hecho de que es lo primero que Jesús nos manda a hacer. Y si tú no te has bautizado y eres cristiano, no te preguntes por qué batallas seguir escuchando del Señor si no has hecho lo primerizo de lo que te mandó. Si Él nos manda a ser bautizados, bautízate y sigue escuchando del Señor. Es un mandato y Dios sabe por qué nos manda, quiere que demos testimonio, pero debemos de hacerle caso en todo. Aquí el bautismo es más que sumergirse en el agua, es de traer a una persona a la iglesia y discipularla con la palabra de Dios. Es de ser un ejemplo para que ellos puedan seguir como los discípulos que dudaban, se acercaron con aquellos que adoraban y de repente fueron discipulados y empezaron a adorar también. Ese es el discipular, de traerlo a un lado de ti y ayudarle. Dice, el ser bautizado es hacer el recién convertido a Jesús que reconozca que es parte de una familia, de que son nuestros hermanos y hermanas y que somos parte de esta gran comisión de que todos somos bautizados a un solo cuerpo. Dice en 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando habla del bautismo, habla de que no hay distinción entre nosotros, joven o anciano. Tú tienes el mismo espíritu al cual te llamó y eres parte de la familia. Sí incluye bautismo, pero también incluye un discipulado que es de cualquier edad, es solamente un espíritu. No hay distinciones para Dios antes de que uno lo acepta o tampoco después. Todos somos parte de la familia del Señor y debemos de ayudarnos a discipularnos unos a otros en lo que la palabra de Dios nos indica. Esta es la agenda de Dios, de salvar al mundo una persona a la vez.
Su mensaje es simple: Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para darnos vida eterna, perdonar nuestros pecados. El mensaje es de arrepentimiento de tus pecados, negar nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad del Señor. Eso es lo primero que uno comparte para hacer discípulos a los incrédulos. Versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Enseñándoles en el griego significa o se define como información con aplicación. Eso es enseñándoles información con aplicación. Es interesante cuando uno sabe algo que otro no ha captado todavía. Lo que uno sabe, le compartimos la respuesta. Es lo que hacemos. Pero en realidad no le estamos dando una forma buena de enseñar. Solamente le estamos dando la respuesta. ¿Ves? Cuando una maestra está en el salón de clase de la escuela, ella está con los alumnos explicándoles el problema, llevándolos a través del proceso para buscar la respuesta. Si la maestra lo más le da la pura respuesta, ellos van a tener un buen grado, pero no van a aprender. Entonces, cuando se trata de discipular a alguien que es nuevo aquí en la iglesia, es de llevarlo de la mano y platicar y ver cuáles son los problemas y ver cómo aplicar la palabra de Dios y llevarlos de la mano, estar orando con ellos, animándolos que sigan, persistan en las cosas de Dios. Es como uno obtiene la respuesta, es como uno es discipulado. De la misma forma, cuando Jesús nos manda a que seamos personas que enseñemos a los nuevos creyentes, debemos de tener la paciencia y la táctica para enseñarles la información con aplicación, aprender al nivel de ellos, no al nivel de nosotros. Si nosotros ya tenemos tiempo aquí y entra un nuevo creyente, no podemos enseñarle de la forma de nosotros, tenemos que enseñarle las básicas. A un recién convertido se les debe animar a leer la palabra, a seguir leyendo la palabra, a orar, a servir en la iglesia. Estas son formas como uno puede crecer en las cosas de Dios, son formas como uno discipula a las personas. Muchas veces no tomamos el tiempo para ayudar a los recién convertidos con estas prácticas esenciales porque nosotros ya tenemos tiempo en Evangelio y ya no estamos leyendo, ya no cargamos Biblias, ya no venimos a la oración, ya no servimos en la iglesia, ya no oramos. No podemos enseñar a alguien algo por el cual nosotros no tenemos esa pasión. Necesitamos tener esa pasión para poder nosotros seguir creciendo en las cosas de Dios. Y si entra un extraño, dale la mano y dale la bienvenida. No conocen a nadie, ayúdales a ser discipulados en la nueva fe. Por eso esto es lo que significa, por la experiencia que uno tiene, enseñar a todos a que guarden las cosas que los he mandado. Tenemos que aprender nosotros para que uno tenga esta perspectiva de mantenerse en modo de enseñar con sabiduría y ejemplo. De día en día uno debe de aplicar lo que está escrito en Colosenses 1 al 3. Dice, Colosenses 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, es decir, buscar y seguir buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, es decir, seguir meditando en las cosas de arriba y seguir pensando de las cosas de arriba. No en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida en Cristo. Una perspectiva correcta te va a traer una vida correcta. Pero si tu perspectiva es incorrecta, no vas a vivir bien. Entonces, para que nosotros mantengamos la perspectiva de discipular, debemos de pensar bien. ¿Y cómo es que debemos de pensar? En las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Cuando uno hace eso, entra un nuevo convertido y uno puede discipularlo. Uno puede ayudarle. Este es el enfoque que debemos de tener durante el tiempo que uno está despierto. Pero muchas veces nuestro enfoque es otro. Otra escritura es en Romanos 12, 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nosotros poder enseñar a los nuevos creyentes, debemos de nosotros mismos estar sirviendo, dando nuestras vidas al servicio, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento a las cosas de Dios. Pero muchas veces no lo hacemos porque no lo estamos haciendo nosotros.
Entra un nuevo convierto y viene al pastor, y el pastor, él estudia, él encarga de enseñar a la iglesia. Pero ustedes son los que hacen las conexiones, ustedes son los que pueden juntarse durante la semana, y si ustedes están aplicando lo que la Biblia dice, créeme que van a tener una iglesia fuerte, van a tener relaciones fuertes. En el versículo 20 dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora Jesús promete, después de enviarlos, que Él va a estar con ellos todo el tiempo también. No nomás los envía y dice Dios les bendiga, los vemos el próximo domingo. No, Dios está con ustedes. Y Dios nos llama cada momento del día. Dice en 1 Corintios 10, 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la agua, la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca quien era Cristo. En el Antiguo Testamento Jesús estaba presente. Él promete estar con nosotros. Nosotros podemos ver que cuando Jesús dice algo, lo dice con la fidelidad de que podemos confiar en Él, porque hemos visto que Él cumple lo que dice y ha cumplido lo que dice. Porque Él es el Creador, Él es Dios y Él estuvo ahí desde antes del principio. Y cuando Dios decidió intervenir por la humanidad que pecó contra Dios, Dios mismo estuvo entre su pueblo asegurando de que aunque ellos tenían sus deficiencias, la voluntad de Dios sin falla se iba a cumplir, porque ahí estaba su presencia. Y así anda Jesús entre nosotros. A pesar de nuestras deficiencias, Jesús va a cumplir su voluntad. Dios nos perdona, créeme, Él está lleno de gracia y misericordia. Cuando tú sientes tu corazón latir que debes de hablar con alguien y no lo haces, Dios no tiene nada en contra de ti. Desea que tú conozcas su poder y que hables, pero si no lo haces, Dios no tiene nada en contra de ti. Pero Dios promete usar tu vida, Dios promete revelarse a ti y su mano que la puedas ver, y es cuando Dios dice: hazlo por mí, háblale a esa persona. Recuerda la escritura, yo puedo recordar la escritura de Jonatán y su escudero que dijeron: vamos a ver qué Dios quiere hacer. Dios estaba con ellos cuando derrotaron a los filisteos 2 personas. Dios estaba con David cuando enfrentó a Goliat. Y ante todo el ejército tumbó al más grande. Dios estaba presente. Cuando los 3 jóvenes estaban en el horno de fuego, que no quisieron doblar y adorar a Nabucodonosor, la estatua, Dios estaba presente. En el pasado, para que nosotros veamos cuando Jesús dice: estaré contigo hasta el fin del mundo, no dudemos. Lo que Él dice es cierto, todavía se llama fe. Y eso es lo que Dios nos llama a la fe, a crecer, a creer en Él, de que Dios está con nosotros. Dios ha estado en tu pasado y en el mío antes de recibirlo como nuestro Señor y Salvador. En Juan 14 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero a ustedes le conocen, porque mora entre nosotros y mora en nosotros. Antes de que yo era cristiano, el Espíritu Santo ya andaba alrededor de mí, abriéndome los ojos, diciendo: la vida que llevas es pecado. Llegó un momento cuando yo reconocí que necesitaba recibir al Espíritu Santo, y entró en mí. Dios, el Espíritu Santo, estaba en nuestro pasado morando. Y así es el Espíritu Santo cuando sientes tú que debes de predicar o cuando compartes. El Espíritu Santo ya anda alrededor de esa persona y Él te está ayudando con Jesús, que promete estar contigo para alcanzar a esa persona. No estás solo. Dios está ahí. Él conoce a esa persona más que tú, pero esa persona no ha conocido el Evangelio, el cual tú llevas. Por eso es que somos llamados a ser sembradores y riegadores de la semilla que es la palabra de Dios. Dios nos acompaña a esta gran comisión porque Él es el que da vida y crecimiento a toda persona que se arrepienta y rinde su vida a Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios estaba estableciendo a un pueblo santo, a una religión basada en los mandamientos de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Jesús está estableciendo a todos los pueblos en su reino. Y una relación entre el Padre
y un pecador redimido. Eso es lo que Dios está haciendo y Dios promete estar contigo y quiere usarte para que tú engrandezcas a su reino a través de la gran comisión. Si gustas ver a Dios que esté contigo, sal a compartir el mensaje. Él ahí está. Les voy a dar 3 testimonios. Cuando yo recuerdo un evento que estábamos en San Antonio y estábamos alabando al Señor, evangelizando, invitando, y había una persona que se había inyectado de heroína y varios pastores fueron a hablar con él y él no quiso abrir su vida, él no quiso escuchar nada. El pastor me dijo, Carlos, ¿puedes ir a hablar con él? Y al momento que me acerqué me dice, contigo sí puedo hablar, porque tú conoces mis caminos, tú has estado ahí. ¿Ves? Cuando tú hablas el Evangelio, muchas veces vas a identificarte con las personas con las cuales estás hablando. Por eso es que sientes el impulso, porque Dios dice, esa persona era igual que tú. Eras igual que ella, háblale. Tú te identificas con él. Pero no vamos a saber hasta que no hablemos. Al momento que hablé con él, oramos y la heroína se le fue del cuerpo. Dios lo tocó. Todos tenemos trasfondos diferentes, pero nos identificamos con un pueblo que todavía está perdido y tiene sed de esta vida. Recuerdo que andábamos evangelizando entre unos inmigrantes en Reynosa, que eran personas que lo más llegaron al ferrocarril, no eran de ahí, y ahí pusieron sus jacalitos, casitas y todo. Y andábamos compartiendo el Evangelio y luego se nos acabaron las Biblias. Y una señora como con 4 hijos dijo, ¿me dan una Biblia después de aceptar a Jesús? No tenemos, lo sentimos mucho, pero vamos a orar para que Dios te traiga una Biblia. Cuando acabamos de orar del mugrero y de las ramas y todo lo que estaba ahí crecido bien feo, uno de los niños fue corriendo como enviado de Dios y sacó una Biblia. Dios está ahí. Dios quiere ayudarte a compartir el Evangelio. Recuerdo que una vez tenía un grupo de misioneros que iba a recibir en Reynosa y mi carro estaba desbaratado del clutch, no tenía placas. Alguien me había prometido un trabajo y dijo, lo puedo hacer este fin de semana, y ya no. Pero yo tenía un grupo de misioneros, dije, Señor, yo no quiero quebrantar la ley, no tengo para seguro ni nada, pero voy a hacer tu voluntad. Eran 23 personas que yo trasladé de la frontera al evento, y lo más que pillan como 3 o 4 en el carro, era un deportivo. Cada persona me preguntó qué tenía mi carro, y a cada persona le dije. Después se fueron, yo me quedé bien agüitado, bien serví a Dios, y ellos se fueron, ¿y yo qué? A la semana me cayeron como $900. Me dijeron, oye, escuchamos que tu mofle está desbaratado. Escuchamos que tu carro cómprate zapatos. Dios está con nosotros, quiere usar nuestras vidas, pero debemos de tener el valor para compartir. Dios promete estar con nosotros y hacer grandes cosas, porque Él dijo, yo voy al Padre, y porque yo voy al Padre, ustedes las harán. Pero ¿cuántos de nosotros queremos hacerle caso? Y esta mañana yo les invito, si eres creyente, dile, Señor, dame la fuerza para tener el simple mensaje y compartirlo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Tú estás obrando en mí, Señor. Tú estás obrando en cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Y seguirás obrando, Señor. Perdona nuestras deficiencias, Señor, nuestras caídas, nuestra falta de fe. Tu obra sigue siendo perfeccionada y la acabarás hasta el día de Cristo Jesús, dice en Filipenses. Y te damos gracias porque decides escogernos a nosotros a ser parte de esa gran comisión. Te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Empodéranos, danos fuerza y habilidad para llevar a cabo esta gran comisión. Ayúdanos a reconocer que el mensaje es simple, Señor. Acompaña a mis hermanos y mis hermanas en sus dificultades de la semana, que nunca estorben para creerte y venir a la iglesia, Señor, para que ellos puedan aplicar y discipular y buscar al nuevo creyente, al inconverso, Señor, a compartirle tu mensaje. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.